¿Qué tal, amigos? En este nuestro primer video del año vamos a hacer como una reflexión, un recuento de algunos de los acontecimientos que podrían echar por los aires y detonar en mil pedazos toda nuestra estabilidad muy detenida en alfileres que tenemos actualmente en el mundo. Para esto vamos a apoyarnos de un artículo que escribió el economista Ernesto O'Farrill yo lo tomé del periódico El Informador, pero se publicó en el Financiero. Él lo publicó en el Financiero en la última semana de diciembre del 2021. Él hizo un escenario proyectivo y especulativo de escenarios que le llamó 10 cisnes negros y 10 cisnes blancos para el 2022. Yo me voy a enfocar solamente en los cisnes negros. Los cisnes negros es una figura que representa escenarios o acontecimientos que no estaban contemplados en una proyección, ¿no? Digamos, lo que hacen los analistas económicos, y que de repente aparece en el horizonte algún acontecimiento que no estaba contemplado y se convierte en un cisne negro. Aquí, pues lo que hace Ernesto O'Farrill en su artículo es adelantarse o poner sobre la mesa algunos de los cisnes negros, y ahorita ya que estamos casi terminando la primera quincena de enero del 2022, pues estamos viendo que algunos de esos cisnes negros pues ya se están empezando a asomar, digamos, la cabeza en el lago, ¿no? Así que vamos a dar un repaso a los 10 cisnes negros que marcó Ernesto O'Farrill. Para quienes no lo recuerden o no lo ubiquen, Ernesto O'Farrill, aparte de ser primo de Roberto O'Farrill, es con quien yo aparecí el año pasado, o sea, en diciembre del 2020 y en marzo del 2021, compartiendo precisamente comentarios en el programa de Roberto O'Farrill junto con José Alberto Villasana. Entonces vamos a tomar los escenarios que él vislumbró hace, pues digamos, 3 semanas, que podían marcar para mal este año 2022. Y el primer punto que él señala, y creo que es muy atinado y muy acertado en ponerlo, porque yo creo que va a ser el primero en reventar, probablemente es Putin invade Ucrania, o sea, Rusia invade Ucrania. Después de la anexión de la península de Crimea, lo cual informamos aquí en su momento, eso fue por ahí del 2014, que hicimos un seguimiento puntual de ese acontecimiento histórico. Esa anexión que hizo Putin de la península de Crimea no fue una anexión bélica, es decir, fue una jugada que no se disparó ninguna bala ni nada. A partir de ese momento, y sin que la OTAN haya realizado ninguna acción al respecto, ni de represalia ni nada, más allá de algunas sanciones económicas, el territorio de Ucrania a partir del 2014 se encuentra en constante riesgo de que Putin lo quiera invadir. En la entrevista virtual que tuvieron hace unos meses el presidente Joe Biden y el presidente de Rusia, Biden fue muy claro al advertir que no se va a tolerar una invasión. De darse este evento, los mercados financieros globales entrarían en pánico y se generaría una gran inestabilidad y un ataque quizá especulativo hacia el dólar y hacia el oro, o una corrida de compra de pánico, ¿no? Hacia el dólar y hacia el oro. Bueno, eso es el primer escenario que maneja Ernesto O'Farrill en su artículo. Coincido totalmente con él porque ahorita lo estamos viendo. De hecho, esta semana, que está casi terminando, se llevó a cabo precisamente una serie de encuentros, uno en Ginebra y otro en Austria, en Viena, donde las delegaciones de Rusia, junto con los de la OTAN y Estados Unidos, pues se atacaron mutuamente, ¿no? Y incluso el presidente de Rusia señaló que había la posibilidad de que ellos tomaran represalias bélicas si se concretaban las amenazas de Estados Unidos. O sea, es una situación que puede dedicar un video a este tema específicamente, por eso no voy a profundizar más allá en este primer punto, pero
sí es uno de los asuntos que están ahorita batiendo los tambores de la posible guerra que pudiera estallar de un momento a otro, bueno, en esa parte del mundo, ¿no? El segundo escenario es, más o menos está relacionado con lo mismo. China invade Taiwán, que es un caso similar. China invade Taiwán. Otra amenaza constante se encuentra latente en una posible invasión de China en el territorio de Taiwán, que podría generar una conflagración global. Los efectos en los mercados globales serían parecidos al escenario anterior. También es una situación que está muy inestable. China está totalmente enfrascada en tratar de anexarse la península de Taiwán, pues tiene la amenaza a nivel mundial de Estados Unidos y sus aliados de que si lo hiciera, pues Taiwán está respaldada militarmente por Estados Unidos y detonaría un conflicto regional, un conflicto que podría terminar en una guerra mundial probablemente. Entonces también ese escenario es muy delicado y al igual que con el conflicto de Rusia y Ucrania podría generar pues una guerra de proporciones indeterminadas, ¿no? Porque estaremos implicando, por un lado está Estados Unidos contra Rusia y por el otro lado está contra China, pero se podrían juntar los dos escenarios y tener un conflicto al mismo tiempo en ambas regiones del mundo, lo cual sería pues terrible tanto para Estados Unidos y sus aliados como pues para el resto del mundo, ¿no? Porque esto no solamente tiraría la economía del mundo, sino generaría una situación de muertes y destrucción como no se ha visto quizá desde la Segunda Guerra Mundial. Ese es el segundo escenario. El tercero es la inflación global se dispara y la Fed, es decir, el Tesoro norteamericano, tiene que aumentar bruscamente su tasa de referencia y salir a recoger dinero. Es decir, el señor O'Farrill dice que una de las medidas que podrían darse es continuar con esta escalada de aumento de precios que se empezó a dar desde el año pasado con la situación de que no estaba habiendo suficientes materias, tanto materias primas como terminadas, como procesadas, la falta de chips, incluso la falta hasta aparentemente de mano de obra, es decir, de choferes que pudieran transportar la carga que se estaba acumulando en la costa este de Estados Unidos, que donde se afilaban, ¿no? O sea, hacían fila cientos de buques que venían de China cargados de materiales y que no había supuestamente capacidad de estar descargando esos buques, poniéndolos en camiones y esos camiones haciéndolos llegar a sus puntos finales. Se argumentó que por falta de mano de obra, que mucha gente había renunciado a esta forma de trabajo, otros porque habían muerto por la pandemia, otros porque estaban enfermos, por la razón que sea. Eso generó pues un desabasto en general, ¿no? De insumos, que a su vez dispararon los precios de los materiales, ¿no? Eso ya lo vimos y lo tenemos aquí en México también. Entonces, si esto continúa, lo que comenta el señor O'Farrill en su artículo es que el Tesoro norteamericano, la Fed, sube las tasas de interés y sale a recoger dinero, es decir, esa medida que hacen siempre los economistas liberales, tecnócratas, que para evitar que siga aumentando la inflación, restringen el consumo, y para restringir el consumo recogen dinero, ¿no? Es decir, restringen el circulante para que la gente no tenga dinero que gastar y entonces los precios bajen, ¿no? Bueno. El cuarto escenario es una nueva pandemia o una nueva cepa más resistente y mortífera surge con gran fuerza e incide en un nuevo episodio de gran confinamiento global. Bueno, pues ahorita lo tenemos con esa supuesta cepa que se llama Omicron, que está provocando aparentemente un resurgimiento con toda vamos a llamarlo, la violencia del COVID-19, peor que como lo tuvimos en el surgimiento de la pandemia, ¿no? Es decir, estamos viendo escenarios que no se veían en estos 2 años que hemos tenido ya de confinamiento, y ahora nuevamente muchas autoridades a nivel mundial están restringiendo la movilidad o marcando condicionamientos para el libre tránsito, por ejemplo, o las actividades
cotidianas que solamente la gente vacunada pueda tener acceso a ciertos lugares o a poderse presentar a trabajar, ¿no? Estamos viendo en algunos países que lo están tomando con una medida muy radical, como en el caso de Australia. Incluso lo vimos en el caso de Francia con Macron, que dijo que quería fastidiar a todos los no vacunados. Y eso por supuesto que va a traer consecuencias también, no solamente de movilizaciones y rechazo de cientos de miles de personas, como lo hemos estado viendo en los últimos días, sino que esto también va a provocar una nueva parálisis de la economía. Nosotros hemos visto también una crisis que se ha presentado a raíz de esta nueva cepa, que son cientos de vuelos cancelados. Por ejemplo, nada más estoy hablando del caso del aeropuerto de la Ciudad de México, pero que ha repercutido en todo el país y en otras partes del mundo, porque muchas tripulaciones, especialmente de Aeroméxico, pues están contagiados y entran en protocolo de COVID. Con uno de los miembros de la tripulación que se haya contagiado, entran todos en protocolo y entonces toda la tripulación queda en tierra, es decir, no pueden volar, y eso ha retrasado y cancelado cientos de vuelos en lo que va de este año. O sea, en estos casi 15 días que llevamos de este año, se han cancelado cientos de vuelos y ha provocado un problema tremendo. Bueno, este es apenas el inicio y ya está empezando esta supuesta nueva variante que todo mundo, que dicen los expertos, supuestos expertos, que esta variante es la más contagiosa que ha habido, pero que curiosamente tiene los mismos síntomas de una gripa común. Es decir, la gente va a tener pues catarro, quizá un poco de tos, algo de fiebre, el cuerpo cortado, la sensación, ¿no?, de cansancio, que es una gripe común y corriente, pero ahora ya no le dicen gripe, ahora le llaman la variante Omicron. Entonces la gente que en este tiempo es normal, ¿no?, común, que se enferme de un resfrío, que no pasa más allá de las molestias que ya sabemos que trae en sí mismo un resfrío, pero ahora la gente entra en pánico y buscan hacerse la prueba, y sirve también como una presión porque en el momento que está esto se lanza la tercera dosis, ¿no?, de refuerzo de la vacuna. En fin, todo está muy bien sincronizado. Entonces aquí se maneja presente que esta nueva variante, que él en ese momento pues no la identificaba, pero que ahora sabemos que es esta, uno de los escenarios que podrían volver a tirar la economía a nivel mundial. Aquí ya lo estamos viendo en algunos efectos. El quinto escenario es un atentado contra Joe Biden genera una fuerte inestabilidad mundial. Bueno, claro, si hubiera un atentado contra Biden, eso generaría inmediatamente pues un caos en muchas partes. Hay ya el rumor de que en cuanto pasen las elecciones intermedias del 2022 y que quizá los republicanos recuperaran el control de ambas cámaras, podrían iniciar un proceso de impeachment, es decir, de un juicio político contra Biden para destituirlo. Es decir, lo mismo que intentó hacer el Partido Demócrata encabezado por Nancy Pelosi contra Trump, ahora se lo van a regresar a Biden a través de este juicio por incapacidad mental. Es decir, lo mismo que le iban a argumentar a Trump de que no era capaz de gobernar el país, pues ahora se lo pueden aplicar a Biden, y con justificada razón, porque ya sabemos que tiene serios problemas, ¿no? Entonces, esto puede traer una situación, aunque aquí en el artículo Ernesto Farril no habla de un impeachment, sino de un atentado, pero el hecho de que pudiera ser removido del poder generaría pues reacciones también difíciles de calcular. El sexto escenario, eso ya es, esos son 5 escenarios internacionales y ahora vamos a los 5 escenarios de México. El sexto punto, o el primero en México, sería: el Congreso mexicano logra la aprobación del cambio constitucional que requiere la iniciativa de reforma eléctrica. Esto genera una gran evasión de empresas globales hacia otros países y México pierde el grado de inversión. Los recursos de residentes del exterior en valores gubernamentales se salen abruptamente y ocurre una devaluación. Es decir, aquí parece que este es un escenario que esperemos que no se vaya a dar, porque ya las fuerzas de oposición en el Congreso, y algunas incluso dentro de Morena, como en el caso de Monreal, pues prácticamente ya le dijeron a López Obrador que no le van a aprobar su reforma eléctrica, que es de la que se refiere en este punto.
Así que este escenario probablemente no lo veríamos. Eso no significa que de todos, o sea, vamos, este escenario se puede dar, pero no por esta razón. Eso es lo que quise decir. Porque, por ejemplo, el anuncio que se dio esta semana de la venta de la parte de Banamex, ¿no? De este corporativo que se llama Citigroup, que va a vender la parte de la banca comercial de México, que era Banamex, pues básicamente podría obedecer más o menos a un escenario de ellos ven de mucha inestabilidad y poca seguridad para la inversión y por eso mejor se salen del país, ¿no? Este tipo de medidas que se pueden empezar a multiplicar con otras instituciones va a acabar tirando el grado de inversión en México y eso significa que los créditos que llegaran serían mucho más caros y eso impacta directamente en que pues empieza a provocarse una salida de capitales y eso trae como consecuencia pues una devaluación. Esto tiene que ver directamente con decisiones de las pésimas que está tomando el gobierno de México para empeorar la de por sí ya bastante crítica situación económica que tenemos. Entonces este primer escenario podría darse no necesariamente por la aprobación, que parece que no se va a dar, de esta reforma constitucional que quiere López Obrador, pero igual podría acabarse dando por otras medidas que tendrían el mismo efecto. El segundo punto, o el 7, segundo punto de México sería: el gobierno federal decide estatizar el ahorro de las AFORES, es decir, nacionalizarlos, quedárselos. El ahorro acumulado canalizado a las AFORES suma 5 billones de pesos, 5 millones de millones. Recordemos que, por ejemplo, en el 2020 el presupuesto federal, y el 2021 me parece que andaba por ahí, o sea, todo el dinero que iba a ejercer el gobierno eran 6 billones de pesos, es decir, esto estamos hablando del 80% de lo que necesita el gobierno para funcionar, y es prácticamente el 30% del Producto Interno Bruto de México, que era más o menos de 18 billones de pesos. Entonces, si el gobierno se lograra quedar con esa tajada gigantesca de dinero, si se estatizara el gobierno tendría que comprometerse a pagar las futuras pensiones, cosa que obviamente no va a pasar, y utilizaría a su antojo los recursos presentes. Pero esto sí podría, una medida así también podría provocar precisamente una salida abrupta de capitales y la devaluación. O sea, con esta medida podría cumplirse el punto anterior. Luego el siguiente es: la guerra entre los distintos cárteles de la droga se sale de control y genera una crisis de inseguridad. Es exactamente el escenario que estamos viendo, donde pues ya sabemos que el gobierno le entregó por completo el control de muchas regiones del país a sus aliados, amigos y socios de los cárteles del narcotráfico, específicamente al cártel de Sinaloa, y sobre los que el cártel de Sinaloa tiene control e influencia en todo el país, y eso ha generado pues que el gobierno, al tomar postura, se está enfrentando a los demás cárteles, y esto pues evidentemente ha disparado los índices de inseguridad, como ya lo sabemos. Entonces, bueno, esto sería el siguiente punto que podría generar una situación también terrible, que provocaría también exactamente el mismo efecto, ¿no?, de fuga de capitales. Luego, el siguiente punto es: un amplio grupo de legisladores del PRI se pasa a Morena y el Congreso queda dominado por el partido en el poder, por lo que las iniciativas del Ejecutivo y de los morenistas se radicalizan. Esto es un escenario que, bueno, ya se está viendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Hidalgo, lo estamos viendo, va a haber elecciones este año, y el actual gobernador, que es el esposo de esta actriz de apellido Rufo, Victoria Rufo, pues ya vimos que él, aunque es priista nominalmente, pero está tratando de allanar la candidatura para que gane la candidata de Morena, porque él está tratando de acomodarse quizá en el gabinete con López Obrador. El dirigente del PRI y la gente en Hidalgo, del PRI, pues obviamente ya se enfrentaron directamente a este gobernador para quitarle el control y que no sea él quien decida quién va a quedar como el candidato, porque
que no decida él la elección, porque se la está entregando a Morena y a López Obrador. Entonces, aquí vemos un escenario, pero obviamente el PRI, que es el partido de la traición, históricamente lo ha sido siempre, y siempre ha buscado los intereses contrarios al bien de nosotros como mexicanos, pues ellos van a estar siempre plegándose hacia quien tenga el poder y donde esté el control del presupuesto. Eso es lo que ellos buscan. Entonces es un escenario que no se puede descartar. La alianza de Va por México o Sí por México pues podría romperse porque el PRI acabaría vendiéndose, y no sería de extrañar, a Morena y a López Obrador, ¿no? Y luego viene, bueno, y eso, si el PRI le da la fuerza suficiente a Morena en el Congreso para que tuvieran una mayoría y entonces ya no tuvieran que negociar, entonces por eso presenta este escenario de que las iniciativas de López Obrador se radicalizarían, que no tendrían que negociarlas, simplemente las impondrían. Bueno, y por último, el último escenario que presenta en su análisis en la parte local de México el señor O'Farrill, Ernesto O'Farrill, es pues algo que no se puede descartar, ¿no? Siempre tiene que ser algo que pudiera suceder, porque es algo pues totalmente impredecible. Un evento catastrófico de la naturaleza, ya sea un gran terremoto o un enorme huracán, que dañen fuertemente la infraestructura eléctrica y las carreteras, lo que paralizaría al país y genera compras de pánico. Bueno, no se puede descartar, la naturaleza es totalmente inestable e impredecible, por lo tanto podría suceder un escenario así, ¿no? Entonces estos son los 10 cisnes negros que en su análisis presenta Ernesto O'Farrill para este 2022. Algunos, como ya vimos, se están cumpliendo, algunos están acercándose al cumplimiento de lo que estamos viendo, y hay que tenerles mucha atención, y en los próximos videos vamos a ir analizando algunos de estos escenarios que es importante darle seguimiento, porque este año que empezamos con tantas noticias y con tanta agitación, pues seguramente nos va a traer muchas sorpresas y quizá muchas de ellas van a ser desagradables. Así que hay que pues mantener el ánimo, ¿no? y la fe de que pues pronto saldremos adelante de esto, esperemos, y estar al pendiente de todo lo que está sucediendo, porque no sabemos qué es lo que vaya a suceder, y lo único que sí tenemos en claro es que la situación, las posturas se van a radicalizar de parte de los gobiernos para imponer a sangre y fuego las medidas restrictivas y todo lo que esto implica, el control absoluto y totalitario, porque el nuevo orden mundial implica esto precisamente, que inició con lo de la pandemia y generó el medio ambiente social propicio para ir imponiendo una tras otra todas las medidas que ellos necesitan para tomar el control completo del mundo y de nuestra vida cotidiana y de nuestras libertades. Bueno, les agradezco el favor de su atención y espero verlos pronto en otro video para seguir analizando otros temas. Les pido también, si son tan amables, de darle like a este video, compartirlo si lo consideran adecuado con sus contactos en las redes sociales, para que también tomen en cuenta estos puntos que hemos aquí analizado. Y si no están suscritos, por favor les invito y les pido que se suscriban a nuestro canal para que más gente pueda tener acceso a esta información. Les agradezco como siempre el favor de su atención y los espero en la próxima.